ya saben de algunas cosas que he ido viviendo, pero bueno, yo conozco al Señor desde mis 16 años. Empecé a ir a la iglesia y he visto, ¿no?, el amor y la misericordia del Señor con cada una de nosotros. Quisiera que me ayuden con algunos versos. A ver, por aquí para empezar, Isa. ¿Pero puedes? Yo también. Romanos 6:23. María del Carmen. María René. Segunda de Corintios 5:17. Hermana Vivi, Efesios 2. Escúchame, porque no tengo Biblia. Ya le voy a traer. Mientras tanto, 17, ¿no? ¿Cuál fue el Biblia? Efesios 2:8-9. Sí, María René, 2 Corintios 5:17. Carmi, Romanos 3:23. Y Moniquita, Isaías 59:2. Hasta ahí, luego les voy a seguir dando. ¿Quieres? Sí, Ya. Sí, por favor. porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, ¿no? Todos en algún momento hemos estado lejos del Señor, separados de Él, pero gracias a su amor, a su misericordia, Él nos ha dado este regalo, ¿no?, de la salvación. ¿Qué dice 2 Corintios? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Y en Efesios, mientras busca, bueno, realmente el encontrarnos con el Señor nos lleva a tener un propósito en nuestras vidas, ¿no? Y un propósito eterno. Entonces, eso yo lo encontré así, estando en el colegio. Empecé a caminar con el Señor y realmente llegamos a enamorarnos de Él, ¿no? Y Él siempre fue ese primer amor de inspirarlos para llegar a más personas. Recuerdo en el colegio, en ese afán, conocí a Paulita con el grupo justamente de Juventud para Cristo, para evangelizar a otros jóvenes. Y era muy lindo cómo el Señor se movía. Y para mí, o sea, ha sido un momento muy especial de crecer en el Señor, porque al evangelizar aprendíamos más de Dios y compartíamos, ¿no? ¿Qué dice el hermano? Efesios 2:8-9 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Y sí, realmente es un regalo del Señor, el podernos encontrar con Él, el conocerlo, el caminar en Él. En Romanos 3:23, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. sí, ¿no? Entonces, eso es tan importante entender, de que todos necesitamos ese perdón, todos necesitamos acercarnos al Señor. Y todo, en ese tiempo había muchas luchas y todo en mi casa, porque mi familia no iba a la iglesia, pero el Señor siempre estaba ahí, alentándome, llevándome por ministerios, grupos donde me ayudaban, ¿no?, a poder seguir en sus caminos. En Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, bueno, dice: pero Dios ha dado a su único Hijo, ¿no?, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no tenga vida eterna. Y así comencé, ¿no?, estando con el Señor. Pero aquí quería hacer una pausa, porque sé que si bien a mis 16 años empecé, mucho antes mi abuelo estaba orando por mí, y quería animarles a que siempre estemos orando por nuestras generaciones, porque el Señor responde. Él se murió cuando yo tenía 11 años, pero
del Señor a mis 16 ya hizo muchas cosas, ¿no? en mi corazón. Pero yo sé que soy uno de esos frutos de sus oraciones, de que él siempre pedía al Señor por su familia. Y que permanezcamos en eso, orando por nuestra familia. Y bueno, Dios es fiel. Luego a mí me gustaba mucho danzar y empecé a servir en ese ministerio, en un ministerio de danza que se llama Shekinah, que quiere decir descanso, la presencia del Señor. Y realmente era eso, ¿no? Era buscar la presencia del Señor. Y la verdad es que me emociona porque eran tiempos muy lindos de poder servirle y de poder estar más con el Señor, de seguir conociéndolo. Y, me salté el título de lo que voy a compartirles, querido ponerle como sendas Dios hará, ¿no? Porque Él siempre hace un camino, siempre hay propósitos en todo. Y este fue un tiempo en el que conocí más de cerca al Señor y seguíamos creciendo y seguíamos avanzando. Ahí es donde conocí al papá de mis hijos. Pero creo que una de las cosas que no debemos hacer, y está en la palabra, no es de que poner en el trono de nuestro corazón otras cosas o otra persona, porque creo que, o sea, sabemos que ese lugar solo lo debería ocupar el Señor, en primer lugar en nuestro corazón. Pero bueno, a veces nuestros sentimientos nos engañan y a mí me pasó de que lo puse en el primer lugar a él, a ese varón, y no me fue muy bien, porque obviamente las personas somos muy vulnerables. Hoy estamos bien, mañana no tanto, y si nuestro corazón está puesto en alguien o algo, es como dice, estamos tal vez construyendo sobre la arena, ¿no? El único que no va a dejar de ser es Dios. Por eso sobre la roca dice, ¿no? Que construyamos nuestra vida, todo lo que hacemos. Y para eso quisiera, Moniquita, ¿me puedes ayudar con 2 Timoteo 2:13? Buenas noches. 2:13. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Yo siento que en este tiempo fui infiel al Señor, porque como les digo, o sea, me enfoqué ya mi enfoque estaba, o mi vida estaba sobre esta persona, ¿no? Entonces, a pesar de eso, Dios fue fiel. Él nunca me dejó y estaba ahí. Y Él es así, ¿no ve? A veces le fallamos, tomamos decisiones fuera de su voluntad, ponemos nuestros ojos en otra cosa, pero Dios es fiel, Él permanece ahí. Y bueno, pasaron 10 años y ahí vienen mis 3 hijos. Pasa que él, yo lo conocí en la iglesia, pero no sé si se alejó del Señor, si fue el pecado el que lo encegueció, no sé, realmente a veces cuestionamos muchas cosas, ¿no? Y decimos, ¿por qué pasa esto? Pero creo que hay cosas que ya no nos corresponde cuestionarlas, sino solo dejarlas al Señor y esperar en Él, y Él juzgará, Él sabe la intención de nuestros corazones, Él sabe todo por qué hacemos y demás. Entonces yo la verdad es que descansé en el Señor, pero busqué en su voluntad qué tenía que hacer, porque la verdad es que sufría mucho. Entonces, mis hijos estaba yo ahí con ellos, pero busqué la dirección del Señor y Él me dijo que ponga límites. Y me guió a que era necesario una separación, que estaba sufriendo, y los chicos en medio de esa situación. Entonces, Dios me respaldó en todas las decisiones que tomé para salir. Y bueno, era una etapa en la que yo pude ver también la fidelidad de Dios, su misericordia, su gracia para conmigo, y yo sabía que Él no había dejado de amarme, ¿no? Entonces,
hay una palabra que después de un tiempo que, ese momento mi hijito tenía 8 meses, Raquel 7 años y Ximarita 10, casi 11 años. No era muy fácil, porque estaban pequeñas y Isaac era un bebé. Pero el Señor era bueno, porque siempre estaba ahí a mi lado. Y bueno, después de muchas cosas que fui pasando, porque ya entraba a la adolescencia, mis 2 hijas, sobre todo la mayor, entendí algo que Dios me habló en Oseas 2, que yo les voy a leer, bueno, sí, también la puedo buscar, pero me gustó mucho en la Nueva Versión Internacional, que dice, Oseas 2, 14 al 19, por eso ahora voy a seducirla y me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñados y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Allí me responderá como en los días de su juventud, como en el día que salió de Egipto. En aquel día, afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás esposo mío. Y en el 19 dice, yo te haré mi esposa para siempre, y te daré como dote el derecho y la justicia, y el amor y la compasión. Entonces, eso realmente ha sido así. El Señor ha sido mi esposo y siempre he visto el favor de Dios en el caminar, ¿no? Entonces, creo que todo en nuestra vida tiene un propósito, ¿no? Si algo pasa, a pesar de nuestras decisiones de pronto equivocadas o que hayamos tomado otro camino, el Señor nos lleva por las sendas donde Él quiere bendecirnos. Él siempre obra en nuestras vidas. Y saber de que Él está conmigo y haber pasado, y han pasado, ahorita Isaac, que tenía 8 meses, tiene 9 años. Han pasado más de 8 años. Mi hija, y eso también yo veo el favor de Dios en la mayor, que fue la que absorbió toda la mala relación, pasó por el proceso del divorcio y luego ella también sentía dolor y un poco de tal vez rabia conmigo porque me decía, mamá, yo quería una familia, papá, mamá juntos. Y tal vez ella en su edad no lo podía entender y no lo podía asimilar, y fue difícil para ella. Y en algún momento se rebeló y quería y no quería hacer las cosas, pero gracias a Dios fueron tiempos solamente y el Señor obró en su corazón y al final, o sea, ella decidió servir a Dios. Ahorita se está ella preparando, digamos, para el servicio del Señor y es una gran bendición, ¿no? De que ella pueda estar en los caminos del Señor. Tiene 19 años. Y a Raquelita igual la veo, ¿no? Firme. Y bueno, sé que hay muchas promesas del Señor. Ay, antes de eso también quería decirles de que en esa etapa en la que me separé, conocí más a las Déboras. Y fue una de las herramientas, no sé si decirlo así, que el Señor usó para sostenerme, porque yo podía ver que no solo yo tenía problemas y que podíamos apoyarnos en oración unas a otras y ver, ¿no?, cómo el Señor iba obrando en nuestras vidas. Y Dios es fiel, siempre nos va a dar los recursos que necesitamos, siempre va a estar ahí. Y solo es que nosotras confiemos. Y Él es bueno, o sea, saber también de que Él tiene promesas en su palabra y que podamos. Había momentos en los que, por ejemplo, yo sentía que mis hijos podían estar, no sé, desprotegidos o que algo podía pasar, pero ahí estaba la promesa en Isaías, ¿no?, que Él dice que Él les enseñará y los tendrá en paz. Y ha sido así, ¿no? Entonces, realmente es hermoso tener a Dios como tu esposo. Y yo pienso que aún las que están casadas,
se aferren primero al Señor, ¿no? Siempre. Y pues todo lo demás está en orden. Sí, que Él sea siempre primero. En Isaías 43, 19, no sé si alguien me puede ayudar. Isaías, ¿cuánto? 43, 19. ¿19? Sí. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Y es así, ¿no? El Señor siempre va haciendo cosas nuevas en nuestra vida. Y también dice, ¿no?, que Él pone el querer y el hacer. En este proceso, por ejemplo, cuando mi hija decidió irse a vivir con su papá, que para mí eso ha sido un momento muy difícil, yo me acuerdo que oraba, siempre oraba, cosas que pasaban, iba al Señor. Él era mi refugio, digamos, del Señor. Porque esto me está pasando y me siento así, me parece injusto, no sé. Y el Señor ahí estaba. Y justamente se va mi hija con su papá y yo voy al Señor. Y ahí dije, ya voy a empezar a trabajar en mi profesión, porque yo había dejado muchos años por estar con los chicos. Y vi, y les cuento esto porque veo cómo Dios realmente abre sendas en el desierto. Porque yo había dejado de trabajar más de 10 años en mi profesión. Y volver a buscar, tenía un vacío en mi currículum de ese tiempo. Me pareció un poco difícil, ¿no?, que me contraten. Además, yo no era la misma joven de antes o con la misma predisposición de tiempo que a veces una tiene a un principio, ¿no?, que esté empezando a trabajar. Pero fui a buscar y el Señor me dio un trabajo en un seguro de salud. Y así se fue abriendo el camino, porque yo quería entrar a un trabajo que siempre decía son solo 6 horas y me van a pagar bien, pero directamente no fue. El Señor me dirigió primero a un seguro, luego al otro, y luego se daba la opción del contrato. Y siempre me acuerdo en las oraciones, ¿no?, buscándonos, apoyándonos en buscar que el Señor sea obrando, y siempre el Señor respondiendo. Y así fue. Y es así, ¿no? Entonces, lo que anhelemos, siempre le pidamos al Señor y con fe que Él va a hacer, Él va obrando siempre. Y para mí esta palabra me ha sido muy linda, porque es así, los caminos Él va llevándonos. Otro anhelo que yo tenía era abrir mi farmacia, por ejemplo, y ahora se está dando de que podamos. Pero está bien. Pase. Te conocemos, Aquí está mi amiga. Salmo 90, verso 17. Hermana Viritita, ¿me ayuda con el Salmo 5, verso 12? Salmo 5, Verso 12. ya. María René, ¿tiene salmos ahí? ¿Sí? ¿No? Sí. Salmo 77, 19. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma. Sí. La 20, 17. Sí. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Lo que pasa es que es tan importante también pedir la confirmación del Señor en lo que hacemos, ¿no? Y eso, ¿no? Como dice también otro verso, de que encomienda al Señor tus obras y Él enderezará tus veredas, ¿no? Que siempre lo hagamos, que no tomemos decisiones en nuestra propia cuenta, ¿no?, sino que
busquemos su voluntad. Y el Señor va a ir obrando, va a ir haciendo, nos va a ir guiando. Hay cosas que, por ejemplo, lo de mi hija, yo no sabía cómo ni por dónde, porque ella decía, quiero servir al Señor, pero ¿y ahora qué vas a estudiar? ¿Dónde vas a estudiar? ¿Qué vamos a hacer? No sabía exactamente. Había oportunidades y me daban referencias de ir a Argentina, de ir a Chile, que Jucum, que esto y aquello, pero yo decía, Señor, realmente que sea en tu voluntad, o sea, que no sea una emoción, que no sea un ratito de que tal vez puedo hacer esto, sino que realmente sea algo que tú tienes para ella, ¿no? Entonces hablábamos, me acuerdo, harto tiempo con Mauge, ella me daba algunas referencias con la Paulita, y ver así cosas, pero orando, el Señor abrió caminos y dio esta opción de Sucre, que es una universidad donde ella se está preparando, es una universidad en Sucre, ¿Qué se llama? Unidad. Ah, ya. Sí, es una universidad donde tienen un internado y les preparan en teología, en misiones y en la consejería pastoral. Entonces ella va a sacar un título en Provisión Nacional, donde también le da oportunidad luego de hacer, digamos, otros, no sé si hay maestrías, diplomados o en eso mismo poder seguir aplicando, ¿no? Lo que el Señor tenga para ella. Y sí, entonces siempre le pidamos al Señor esa confirmación, oremos, aunque a veces no hay algo claro, pero de pronto uno quiere, pero el Señor vaya guiando, ¿no? Igual esto de la farmacia, yo la verdad no lo pensaba que ahora podía darse, porque yo no tengo un capital en dinero, ¿no? Y es otra cosa que veo que todo es bueno. Porque bueno, les comento, antes de esto de la farmacia, cuando yo me había separado un año ya, estábamos viviendo en Anticrético, porque antes yo vivía en la casa de mi suegra. Entonces nos fuimos a vivir a un Anticrético y luego yo decía, quisiera vivir por San Pedro. Justo hablaron de la iglesia de Tel, que ahí había una guardería. Y yo decía, quisiera ponerle a mi hijo en esa guardería, ojalá viviera al frente, o por ahí, lo pensé, y ya se cumplió el año de Anticrético, entonces mi papá dice, que siempre me apoyaba, mi papá, me dice, busquemos otro lugar, y yo sí, y una amiga me dice, tengo un departamento que lo quiero vender, ¿dónde? En Lautero de la Vega, justo al frente de la guardería. Ay, qué lindo. Y no teníamos todo el dinero, faltaba un buen monto, como $35,000 para comprar el departamento. Y mi papá dice, se acuerda de un amigo que tiene, ¿no?, las posibilidades. Y si nos prestamos de ella, fueron a preguntarle. Y él le dijo, es para un departamento, yo te presto. Y sin intereses. Y le prestó. O sea, le dio el dinero así y sin intereses ni nada. Mi papá súper agradecido y bueno, luego ya se le devolvió, pero eso solo hace el Señor, ¿no? Y bueno, ahora para esto de la farmacia, yo estoy haciendo unos papeles, unos documentos para, hay la posibilidad de ítem en la Caja Nacional, estoy haciendo y le avisé a una amiga y le dije, si quieres puedes mandar tus papeles, ahí está convocatoria abierta. Ya, me dice, pero ¿sabes qué? Estoy pensando abrir una farmacia, ¿no quieres sacarlo? Lo hagamos juntas, ahí en este lugar, que no sé qué, y todo. Yo, sí, pero dentro mío decía, pero plata. Le comento a mi mamá y me dice, yo te apoyo. Y aprovecha mientras yo vivo, porque ella ya abrió su farmacia antes, y ella tiene experiencia, sabe, ¿no? Y me dice, aprovecha ahorita. Y yo, ya pues. y sí, ella me va a ayudar con el capital, y el lugar es muy céntrico y todo se está dando, igual el alquiler iba a ser 4.800 bolivianos, pero nos han bajado a 3.000, y eso solo Dios, ¿no? Entonces yo les animo, no hay obstáculos para el Señor, hay que soñar en grande y con su dirección, bajo su cobertura, Él va abriendo el camino, va haciendo la senda, aunque sea desierto. ¿No? Y por eso me gustó eso. Y el Salmo 1, eso hemos leído. 77:19. Sí, antes del Salmo 5:12. Yo soy 11 o 12. El 12. 12, bien. Sí dice la palabra, porque tú, oh Jehová,
bendecirás al justo, con un escudo lo rodearás de tu favor. Amén. Amén. Sabemos que todos somos justificados delante de Dios por Jesús. Y es el favor de Dios, ¿no? Ahora también nos estaba viniendo, Alicequito lo iba a dejar aquí en la casa de oración porque hay un set de oración de niños ahorita. Y yo no sabía que estaba una amiga, pero le llamo porque vi que dijo ahí en el grupo que iba a estar. Y me dice, sí, Pati, ahorita déjamelo alisar y después yo lo llevo al multicine, no te preocupes, que no sé qué yo. Y estaba con otra amiga y me dice, ¿cómo es eso? Todo, ¿sabes? Se te ha dado, es el favor de Dios. Y es así, o sea, en los mínimos detalles, como en los grandes, el Señor siempre obra. Confiemos, entreguémosle a Él nuestros caminos, nuestros anhelos. Siempre oremos por nuestros hijos, por nuestros nietos. El Señor está obrando siempre en las vidas. Puedo decir que siempre Dios ha provisto todo. Es el mejor esposo, como les decía, que puede existir. Él que sea siempre el primero en nuestras vidas, ¿no? Y para terminar, creo que a ver, el Apocalipsis 4:11. Él hace el camino y tiene un propósito en nuestras vidas, ¿no? 77. Sí, ese ya lo leí, Salmo 77. No, Ay, perdón. No, A ver, vela. Ya, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Sí, ese es el Salmo 5:12. 77:19. Ah, ya. Sí, o sea que él va guiando, ¿no? Nuestras vidas, siempre. En Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. O sea, realmente para Él es toda la gloria, ¿no? Él obra en nuestras vidas y bueno, quería compartirles un poco así a grandes rasgos de lo que he pasado, pero de lo que Dios en todo ese proceso ha ido obrando. Porque ese sí es su amor, su misericordia, toda la gloria es para Él, ¿no? Porque realmente sin Él no lo haríamos, ¿no? Tal vez hay mucha gente que tiene éxito allá afuera en el mundo, tal vez por sus esfuerzos, por sus capacidades. Sin embargo, lo que el Señor hace, o sea, va más allá de todo, de todo. Cualquier cosa que uno haga fuera de Él es como vacío, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido, pero en Él sí, ¿no? O sea, realmente Él pone las personas, pone los recursos, su obra es así, ¿no? Es muy grande. Eso es lo que les quería compartir y quería poner una canción que justamente me ponía a pensar en esto de las sendas. Todas las deben conocer, ¿no? Esta canción, Sendas Dios hará. Y que quisiera que mientras toque la canción, la alabanza, podamos meditar en el Señor, de cuál es su propósito y su voluntad de este tiempo con cada una de sus vidas. Y que Dios guíe cada paso que demos, que Él dirija, que Él nos ayude.